El Observatorio Imagen de España, OIE, del Real Instituto Elcano, ha publicado recientemente la tercera edición del informe SIDIR, Sistema de Indicadores de la Distancia entre Imagen y Realidad, análisis del caso español. Los autores del estudio son Carmen González Enríquez, directora del Observatorio Imagen de España del Real Instituto Elcano, y José Pablo Martínez Romera, investigador en este mismo Instituto Elcano. El objetivo de estos informes SIDIR es presentar la distancia entre la imagen internacional que tiene España y su realidad. El observatorio publica también periódicamente el Barómetro de la Imagen de España. La última oleada de este barómetro, que se presentó en julio de este año, muestra de nuevo la mejora de la percepción que nuestro país tiene en el extranjero. Hoy vamos a hablar de estos estudios que realiza el Instituto Elcano con la directora del Observatorio Imagen de España, Carmen González Enríquez, catedrática de Ciencia Política y de la Administración de nuestra universidad. Buenos días, bienvenida. Hola, buenos días, Isabel. En los últimos años, Carmen González Enríquez se ha apostado por una estrategia que favorezca la mejora de la imagen de España desde diferentes ámbitos institucionales. ¿En qué punto estaríamos en esta apuesta? La imagen de España se deterioró bastante durante los años de la crisis económica. Eso se apreció muchísimo en el resultado de las encuestas. Durante bastantes años, lo que los medios de comunicación internacionales contaban respecto a España era muy negativo. Se centraban básicamente en el aumento de la pobreza, del paro, en el riesgo de que España sufriera un proceso semejante al griego, es decir, que tuviera que ser rescatado. Eso se tradujo en un enorme aumento, un importante aumento de la prima de riesgo, y la imagen internacional del país se deterioró de forma paralela a este proceso. Prácticamente en el mismo porcentaje en que aumentaba nuestra prima de riesgo, disminuía nuestra imagen internacional. Y este proceso llegó a su momento más bajo alrededor del 2012, precisamente cuando estábamos a punto de sufrir un rescate semejante al griego. A partir de ahí, la imagen está continuamente mejorando a pequeños pasos. Ya lo que la prensa internacional, lo que los medios de comunicación internacionales transmiten sobre España es mucho más positivo. Se sigue hablando del problema del paro, que en España es muy alto en términos comparativos con el resto de Europa. Somos el país con una tasa de paro más alta, solo superados por Grecia dentro de la Unión Europea. Pero hay muchos otros elementos muy positivos de la evolución económica del país que son destacados por la prensa internacional, y eso ha hecho que la imagen del país haya mejorado muy sustancialmente en los últimos años. ¿Qué funciones tiene en particular en estos estudios, en estas apuestas por la mejora de la imagen de nuestro país, el Observatorio de la Imagen de España del Real Instituto Elcano que usted dirige? Su objetivo es medir qué componentes definen la imagen de España en el exterior y medir la evolución de esos componentes en relación a sí mismo, es decir, cómo evoluciona la imagen del país, en qué elementos es más débil, en qué elementos es más fuerte, y compararla con la imagen de otros países. Para eso utilizamos instrumentos propios, nuestras propias encuestas, o este otro instrumento del que vamos a hablar, el sistema de indicadores de la distancia entre imagen y realidad. Utilizamos también otras encuestas que realizan otras instituciones, por ejemplo el Reputation Institute, utilizamos la encuesta que ellos realizan en muchos países, o otro tipo de informaciones internacionales como el análisis de contenido de prensa, que es muy importante porque básicamente la imagen que se crea fuera depende de lo que los medios de comunicación transmiten, al menos respecto a elementos muy susceptibles de cambio a corto plazo, como son todos los relacionados con la economía, básicamente. Vamos a entrar ya en ese trabajo, en ese informe que ustedes han presentado en este otoño, a principios del otoño, el informe SIDIR 2016. ¿Qué mide este informe? ¿Qué objetivos tiene? Y, bueno, quizás un poco anticiparnos a las conclusiones de las que luego vamos a hablar. Uh-huh. El objetivo del SIDIR es saber en qué elementos la realidad de nuestro país está por debajo o por encima de la imagen internacional que se tiene sobre el país, de forma que todas las instituciones que están empeñadas, tanto desde las instituciones públicas como desde las grandes empresas privadas o desde las asociaciones de empresarios o desde otro tipo de instituciones de la sociedad civil, esas asociaciones e instituciones, empresas que quieren mejorar la imagen del país,
tienen con esto un instrumento para saber cuáles son esos aspectos del país que hay que dar a conocer mejor, porque su realidad es mejor que la imagen que se tiene fuera de ellos, ¿no? Por ejemplo, adelantándome a las conclusiones, un elemento clave en el que España tiene una ventaja clara sobre el resto del mundo y de la Unión Europea es la seguridad. España es un país muy seguro para los individuos. Y sin embargo eso no se conoce lo suficientemente bien fuera. Pues este es un elemento en el que el Estado español puede incidir en dar a conocer mejor esa realidad muy ventajosa de nuestro país. Eso puede servir para atraer más inversiones, más turismo, más empresas extranjeras. Esto finalmente, la mejora de la imagen del país se traduce en atracción de elementos económicos importantes como son, ya digo, la inversión, el turismo, la presencia de empresas en nuestro país, etcétera. Sí, ¿qué metodología, usted ya ha apuntado básicamente, qué metodología se emplea, cómo se manejan los datos y qué dificultades se encuentran para la realización de este trabajo? Porque supongo que hay cuestiones más fáciles de valorar y otras más complejas. Claro. Tenemos, por un lado, los datos de la imagen de España. Utilizamos para ello un instrumento que se llama Country Rep Track, elaborado por el Reputation Institute, que mide la puntuación que se le da a cada uno de los países, que son muchos los que se comparan en este estudio, en muy distintos atributos, hasta 20 atributos, ¿no? Uno de ellos podría ser, por ejemplo, el de la seguridad, pero otro puede ser el nivel educativo, la simpatía, la regulación eficaz de la economía, el Estado de Derecho, la ausencia de corrupción, las infraestructuras, el atractivo como país inversor o como país destino de turismo, etcétera, etcétera, ¿no? Así hasta unos 20 atributos. Y por otra parte comparamos cada uno de esos atributos, es decir, la posición que ocupa España en el ranking de la imagen con la posición que ocupa España en el ranking en la realidad de las fuentes estadísticas internacionales que miden esos atributos. Por ejemplo, un atributo de imágenes es un país atractivo para visitar, es decir, para hacer turismo allí. Esto es fácil pasarlo es fácil encontrar el indicador objetivo porque basta con medir el número de turistas que recibe el país y hay fuentes estadísticas que nos permiten hacer esto perfectamente, ¿no? Saber en qué posición está España, que por cierto está en la tercera mundial, en qué posición está España en el ranking de países que atraen turistas, ¿no? Luego hay otros elementos donde esto simplemente es imposible. Por ejemplo, un atributo del país de imagen importante es la gente simpática en ese país. No hay ninguna fuente estadística internacional que nos permita medir hasta qué punto la gente de un país es simpática o antipática. Por lo tanto, esto hay que desecharlo, no podemos compararlo. Hay otros elementos igual en los que la comparación resulta imposible, ¿no? Desechando esos elementos que resultan de imposible comparación, nos quedamos con un grupo de elementos, los 17, donde sí es posible esa comparación, incluso desglosarla en sus distintos elementos. Por ejemplo, la educación, la frase con la que mide la encuesta la percepción sobre el nivel educativo de un país incluye varias cosas, como el esfuerzo que el país hace por mejorar la educación de los individuos, su resultado educativo, es decir, hasta qué punto esos individuos están bien formados, y esto son dos elementos totalmente diferentes, ¿no? Que podemos medir con las estadísticas internacionales con dos medidas. Por ejemplo, PISA, la encuesta PISA de la OCDE, que se realiza a los chavales a los 15 años en todos los países de la OCDE, o, por otro lado, los datos de la UNESCO sobre el esfuerzo inversor de cada Estado para mejorar el sistema educativo del país. Carmen González Enríquez, este estudio SIDIR mide, como nos explicaba, los aspectos en los que la realidad es similar a la imagen, aspectos en los que la imagen es mejor que la realidad y aspectos en los que la realidad es mejor que la imagen. Son muchas cuestiones, pero quizás me gustaría que nos destacase algunas de las más importantes dentro de estos tres apartados que mide el estudio. Bueno, lo más interesante, sin duda, es destacar esos aspectos en los que la imagen es peor que la realidad, porque es en esos aspectos en los que más se puede incidir para dar a conocer mejor
el país fuera, ¿no? Esos elementos en los que ocurre lo contrario, bueno, pues suerte que tenemos, ¿no? No hay mucho que hacer aquí, mejor no hablar de ellos mucho fuera, ¿no? Pero los primeros, que además son los que ocupan un número mayor, son los más importantes a tratar, ¿no? Ahí hay varias cosas. Por ejemplo, elementos que no se conocen bien fuera de España y que son muy positivos, aparte del de la seguridad, que ya he dicho, ¿no? Que España está entre los primeros países del mundo en cuanto a seguridad medida como el ratio de homicidios, ¿no? Es decir, claramente la vida en España es mucho más segura que en la mayor parte de los países del mundo, vamos. Y dentro, incluso en comparación con los demás de la Unión Europea, para todo tipo de delitos, no ya hablamos de asesinatos, sino cualquier otro tipo de delitos, siempre que sean delitos que lleguen a los tribunales o al menos a la policía, también es uno de los países más seguros, ¿no? Otro elemento importante, por ejemplo, es el de la inmigración. España ha recibido un volumen de inmigrantes muy alto, unos 7 millones de personas, durante un periodo de tiempo corto, muy corto, ha sido una inmigración muy intensa, que además España ha podido integrar relativamente bien, al menos sin fricciones, sin violencia, sin que aquí aparecieran partidos xenófobos. Y fuera no se conoce bien hasta qué punto España se ha convertido en ese polo de atracción de inmigración tan importante. Otro elemento sustancial es, por ejemplo, la capacidad de España para atraer eventos internacionales, todo tipo de eventos, ferias, congresos, lo que sea. Es uno de los primeros países del mundo en atraer eventos internacionales, ¿no? Y eso tampoco se conoce suficientemente bien fuera. Igualmente, la capacidad de atraer inversión. Desde el 2013-2014 España está entre los primeros países, de nuevo, en la ratio de inversión que recibe y igualmente no es suficientemente conocido. Tampoco lo es el entorno natural. Es decir, España, pese a atraer tanto turismo, es un turismo que se concentra, esto lo saben muy bien todos los del sector, en la playa. Y no ha sido todavía capaz, por más que lo está intentando sin duda, de promocionar suficientemente su riqueza natural ajena a la playa, ¿no? La cantidad de territorio del Estado español que está considerado patrimonio natural de la humanidad, eso no está bien conocido fuera, no se sabe fuera suficientemente sobre esto, ¿no? Hay elementos del sistema educativo, por ejemplo, en los que España es puntera, como las escuelas de negocios, están entre las más prestigiosas del mundo. España tiene 3 entre las 50 más prestigiosas del mundo y igualmente esto tampoco, la imagen que transmite el país no, o sea, lo saben los que quieren elegir una escuela de negocios, pero no lo sabe la población en general del resto de los países, ¿no? Igualmente tiene muchas más marcas y empresas conocidas fuera dentro de las escalas internacionales de prestigio y de valor de las marcas. Está mejor posicionada en la realidad de lo que aparece en la imagen, ¿no? Bueno, pues estos son algunos de los ejemplos, por no aburrir mucho a los oyentes. Bueno, a mí hay de una lista que estoy viendo entre las conclusiones de este estudio, veo también, por ejemplo, la difusión de la producción audiovisual, científicos y escritores. Es un tema que parece que debería ser conocido, pero no es tan conocido. Claro, porque España tiene mucho éxito en la actualidad en la difusión internacional de series y cine, por ejemplo, y música. De hecho, el cine español tiene más éxito fuera de España que en España y las series de televisión española tienen muchísimo éxito no solo en Latinoamérica, sino, por ejemplo, en Europa del Este. Hay mucha gente en Europa del Este que aprende español viendo series de televisión españolas porque se pasan sin doblaje, claro. Y la música española igualmente tiene mucho éxito fuera de nuestro país y, bueno, excepto en las áreas donde esas producciones culturales se compran, en el resto del mundo no se conoce bien esa potencia cultural que está siendo España ahora en este terreno, ¿no? Pero bueno, también querría resaltar algunos de los elementos donde ocurre lo contrario.
donde tenemos una imagen muy positiva que no se corresponde tanto con nuestra realidad. Y quizá el más llamativo de esos elementos es el de la felicidad. A mí al menos esto me llamó mucho la atención cuando lo descubrí. El hecho de que fuera piensan que en España vivimos muy alegres, estamos muy contentos, tenemos ese estereotipo, ¿no?, de cultura mediterránea, placentera, relajada. Y luego la realidad que a su vez solo se puede medir mediante encuestas, porque no hay más forma de saber si una persona es feliz o no que preguntándoselo. La ONU tiene un programa desde hace algunos años dedicado a promocionar la felicidad. Y en ese contexto tiene un programa de investigación a través de encuestas internacionales bastante sofisticado, metodológicamente yo diría que muy bien hecho, o sea, fiable, yo creo, en sus resultados, ¿no?, donde mide el nivel de felicidad de los pueblos del mundo, ¿no? Pues ahí España puntúa muy mal, bastante por debajo de lo que puntúa en la escala de imagen. Es verdad que con la crisis económica ha deteriorado el nivel de felicidad de los españoles, pero ya antes de la crisis económica, cuando vemos los datos anteriores, ya España claramente no era tan feliz, ni mucho menos como nos imaginaban fuera, ¿no? Bueno, no viene al caso, pero ¿cuál es el país más feliz del mundo? En ese ranking, si se acuerda. No me acuerdo cuál es exactamente, pero todos los primeros en ese ranking son países muy ricos. Y yo creo que la mayoría de ellos, o los primeros de ellos, están entre los países nórdicos. Ya sé que alguien me dirá, ¿cómo puede ser eso si son famosos porque se suicidan mucho? Bueno, cuando son desgraciados se suicidan, pero hasta que llegan a esa fase de ser desgraciados, son bastante felices. Son más consecuentes, quizás, con su vida y sus decisiones. Bueno, esto que estoy diciendo es una frivolidad, pero sí, puede ser así. Bueno, en las conclusiones del trabajo ya decíamos que se han recomendado 10 ámbitos en los que se deberían concentrar ese esfuerzo público y privado para mejorar la imagen y el prestigio del país, dando a conocer mejor su realidad. En su opinión, ¿dónde estaría el esfuerzo mayor? De esos ámbitos que ustedes recomiendan en el trabajo, ¿por dónde empezaría usted? ¿Dónde pondría más acento de cara a mejorar esa imagen que tenemos de cara a la realidad? Yo creo que el más fácil y más eficaz de todos estos es el de la seguridad, porque es tan clara la ventaja que tiene España en este aspecto y tan poco conocida fuera, que ahí es muy sencillo hacer campañas en las que se enfatice este elemento. Por ejemplo, en todas las relacionadas con turismo, pocas veces se menciona lo de la seguridad y debería estar incluida. Resultados de la última oleada del barómetro de la imagen de España. No vamos a detenernos mucho, ya llevamos bastante tiempo ocupado en esta entrevista, pero me gustaría destacar alguna cuestión, como por ejemplo me ha llamado la atención la mala imagen que tenemos en el ámbito de la economía, por ejemplo, de aspectos relacionados con la economía. Y luego, por ejemplo, entre los países. Tenemos buena imagen, en general, China tiene buena imagen de España, y en cambio Marruecos no. ¿Por qué se dan estas circunstancias tan extrañas? Sobre todo porque Marruecos es más cercano a nuestro país y podría tener una mejor percepción del país. Hay una mala opinión mutua, no es solo que Marruecos la población marroquí tenga una imagen de España relativamente mala, es que también España tiene una mala imagen de Marruecos. De todas formas, hay que decir que Marruecos, cuando se compara la opinión que tienen sobre España con la opinión que tienen sobre otros países del mundo, ya no aparece tan mala la de España. Lo que pasa es que ellos puntúan bajo a casi todos los países, ¿no? Y por eso la puntuación también de España es baja, pero estamos por encima de Italia, por ejemplo. La puntuación que dan a España es mejor que la que le dan a Italia. Y hay una falta de sintonía mutua, un desconocimiento mutuo importante. Hay un elemento que yo creo que no ha ayudado nada a la imagen de España en Marruecos, aparte de que tenemos algunos diferendos, ¿no?, algunos elementos de conflicto en las últimas décadas. Aparte de la cuestión de Ceuta y Melilla, aparte del conflicto pesquero y el apoyo durante un cierto tiempo, y que todavía existe de parte de la sociedad española a la independencia del Sáhara Occidental, etcétera. Bueno, aparte de esto, yo creo que el hecho de que la inmigración marroquí que ha venido a España
que durante muchos años casi fue la única inmigración laboral que teníamos, ¿no?, haya sido muy descualificada, a diferencia de otra inmigración marroquí que hay de otras zonas del mundo, ¿no?, y se haya ocupado en puestos como corresponde a esa baja cualificación, ha causado por parte de la sociedad española una reacción ante esa inmigración de poca simpatía, ¿no? Y eso se ha traducido en que los inmigrantes marroquíes en España han transmitido a Marruecos una imagen de una sociedad española un poco altiva, digamos, ¿no?, que no les ha tratado con el suficiente, desde su perspectiva, aprecio o cariño, ¿no? Y eso ha contribuido a esta mala imagen de España en Marruecos, en mi opinión. En cualquier caso, hay un intercambio comercial. Hay muchas empresas españolas que invierten o invertían en Marruecos. Sí, y supongo que habrá empresas marroquíes que invertirán en España. No sé si se da el caso. Puede que en el futuro, en el momento, hay muy poca empresa marroquí, que yo sepa, invirtiendo en España. Bien, bueno, pues podemos decir que a partir de las conclusiones y los datos manejados, con esto acabamos, de las diferentes estrategias que se han puesto en marcha en nuestro país, ¿las estrategias sí han tenido un efecto positivo o han sido las circunstancias económicas, sociales, políticas las que han hecho mejorar nuestra imagen? Es que resulta imposible saberlo porque el esfuerzo estatal por mejorar la imagen del país ha coincidido con la crisis y la imagen ha mejorado cuando salíamos de la crisis. Entonces, resulta imposible diferenciar hasta qué punto eso es el resultado del esfuerzo específico por mejorar la imagen o hasta qué punto es resultado general de la mejoría del país. No tengo una respuesta. Bien, pues muchísimas gracias. Ha sido un placer contar con la participación de Carmen González Enríquez. Decíamos en la presentación, es catedrática de Ciencia Política y de la Administración de esta universidad y también es la directora del Observatorio Imagen de España del Real Instituto Elcano. Gracias. Muchas gracias, Isabel. El informe SIDIR del Instituto Elcano, sobre el que hemos hablado con Carmen González Enríquez, mide la distancia entre la imagen internacional de España y su realidad para identificar aquellos aspectos en los que la imagen exterior del país es peor que su realidad y, por tanto, perjudica su reputación internacional. El informe se elabora por el Observatorio de Imagen de España del Real Instituto Elcano, junto con otros estudios que se pueden consultar en el portal del Real Instituto Elcano y que pueden resultar muy interesantes para nuestros alumnos e investigadores y también para cualquier interesado en conocer estos datos de cara a estrategias empresariales o, por ejemplo, de comunicación. Las líneas de trabajo que pueden consultar y que elabora el Observatorio de Imagen de España del Real Instituto Elcano son encuestas en el exterior sobre la imagen de España que realizan periódicamente en el Barómetro de la Imagen de España, en un conjunto de países especialmente relevantes. Encuestas en España sobre la autoimagen de los españoles y su percepción de la imagen externa del país a través del barómetro del Real Instituto Elcano BRIE. El sistema de indicadores de la distancia entre imagen y realidad, SIDIR, del que acabamos de hablar, otros informes como, por ejemplo, análisis de la imagen de España en la prensa internacional y en las redes sociales o, por ejemplo, análisis iconográfico de las imágenes asociadas a España, informes sobre acciones y estrategias de imagen de España y diplomacia pública española, informes sobre estrategias de imagen de otros países, estudios o investigaciones en profundidad sobre la imagen de España en un área geográfica concreta o en una dimensión específica, como por ejemplo la económica. Toda esta información la tienen en el portal del Real Instituto Elcano. La dirección realinstitutoelcano, todo seguido.org y después consultando en el Observatorio Imagen de España.